Mateo capítulo 27, vamos a dar lectura al versículo 46 y 47. Antes de dar lectura le voy a pedir a mi hermana Carla que sea ella que me esté poniendo en las manos de Dios. Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos agradecidos, Padre, porque nos permite, Señor, recordar aquel hermoso sacrificio que hiciste por todos nosotros, Señor. En esta hora será predicada, Señor, otra de las palabras que dijiste, Señor, mientras estabas en agonía, Señor. Bendice a nuestra hermana que nos la va a impartir, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender lo que nos va a impartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Leemos todos juntos, mis hermanos, estos dos versículos. Mateo 27, 46 y 47. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Pueden ocupar su lugar, mis hermanos. Un versículo anterior, mi hermano, el versículo 45, nos dice que hubo oscuridad desde la hora sexta hasta la hora novena, ¿verdad? En nuestro reloj sería desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Horas en las que el sol está en todo su esplendor. En este momento hubo tinieblas, ¿verdad? Y hubo oscuridad en toda la tierra. Cerca de la hora novena dice la palabra de Dios que se escucha un angustioso grito de desolación. La palabra de Dios nos dice que clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Jesús siempre se refirió a Dios como su Padre. La palabra de Dios nos dice en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. En Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús usó la expresión Padre más de 150 veces en la Biblia. Siempre Él se refería a Dios como su Padre. Pero en este momento vemos que no es así. Ahora Él le dice: Dios mío. ¿Por qué sería esto, mi hermano? Era porque Él estaba recibiendo sobre Él el pecado de toda la humanidad. Desde Adán hasta el último hombre que nazca sobre la tierra y que camine por estas tierras, el Señor estaba llevando el pecado de toda la humanidad sobre Él. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Este clamor nos muestra los efectos del pecado. El pecado nos separa de Dios. Dado que Dios es santo, los comentaristas dicen, ¿verdad? Es como si Dios se hubiera dado la espalda en ese momento en que su Hijo estaba recibiendo sobre Él, estaba siendo cubierto con todo el pecado de toda la humanidad. Lo que nos tocaba pagar a usted y a mí, Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Él experimentó el abandono del Padre para que el día de hoy cada uno de los que estamos aquí presentes podamos conocer la cercanía al Padre, podamos experimentar la compañía y el consuelo de Dios en nuestras vidas. El pecado, como le digo, mi hermano, nos aleja de Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando pecamos? Muchas veces nuestra vida espiritual no es muy buena y nos da igual pecar o no pecar. Pero cuando nos esforzamos por agradar a Dios en nuestra vida y reconocemos que somos faltos delante de Él, pero aún así día a día luchamos por agradarle en nuestra vida, en nuestra manera de conducirnos, en todo nuestra vida. Cuando nosotros pecamos y fallamos al Señor, nos sentimos mal. Hay un quebrantamiento, un dolor en nuestro interior, porque nos sentimos alejados
solamente alejado del Padre. Muchas veces, o tal vez podríamos preguntarnos, ¿cómo es que Jesús, siendo Dios, acabamos de decir que Él y el Padre eran uno? ¿Cómo pudo experimentar tal abandono? En su humanidad, el Señor Jesús sintió el dolor de los azotes, sintió el dolor de cada caída que Él tuvo en el largo camino, de todo lo que le estaba pasando. Él sintió el dolor en su humanidad, sintió la soledad, porque como han dicho algunos de mis hermanos en los días anteriores, y ahorita mi hermano Julián, ¿verdad?, hacía mención, los discípulos lo abandonaron. Él se sintió solo y sintió la carga del pecado sobre él en su humanidad. Pero mi hermano, en su divinidad, Él estaba haciendo algo hermoso. Él estaba llevando a cabo un plan de salvación y reconciliándonos a cada uno de nosotros con el Padre. Incluso en este momento en el que Él se sentía abandonado, separado del Padre, estaba cumpliendo al pie de la letra con cada una de las cosas que Él tenía que cumplir. Estaba siendo obediente hasta la muerte a su Padre. La aflicción, la soledad que sentía nuestro Señor es algo que nosotros jamás vamos a poder comprender. En estos días podemos meditar y reflexionar, ¿verdad? Y decimos, qué triste todo lo que el Señor padeció por mí. Yo no me merezco que Él esto. Y cada día que se nos va predicando, reflexionamos en nuestra vida, ¿verdad? Y decimos, yo no merezco que Él haya hecho esto. Pero no comprendemos la magnitud de este dolor. No hubo una queja de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando lo golpearon y lo azotaron. No se lamentó cuando le pusieron la corona de espinas, y no hubo ningún reproche cuando clavaron sus manos y sus pies. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo esto Él lo aguantó, hermano, lo soportó por amor a cada uno de nosotros. Pero en el momento en que Él se siente desamparado por la carga tan grande del peso del pecado, estas palabras salen de sus labios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El problema más grande que tiene toda la humanidad, Jesús lo solucionó con su sacrificio. Amén. Nosotros estábamos alejados del plan divino. Nosotros no éramos parte de ese plan de redención. Pero el Señor con su muerte abrió una puerta para que cada uno de nosotros podamos acercarnos al Padre, para que cada uno de nosotros podamos librarnos de la condenación eterna. Hoy en día nosotros debiéramos decir, como el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero hay muchas cosas, tristemente, que nos separan del amor de Cristo. Aunque el Señor ha abierto esa puerta para que podamos acercarnos y recibir el amor del Padre, mucha gente en la actualidad cierra esa puerta y prefiere vivir alejado del amor que el Señor Jesucristo les está ofreciendo. Estos días nosotros recordamos estos sucesos y podemos contemplar la grandeza del amor de Dios. Pero también podemos darnos cuenta de lo ingrato que es el ser humano. Podemos darnos cuenta de lo ingratos que somos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 45:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor comprende cada cosa, cada situación que usted pasa en su vida. Él nos entiende, Él nos comprende, pero Él no cometió pecado, hermano. Esos clavos, como decía mi hermana Carla, ¿verdad? Mi pastor, eran para cada uno de nosotros. Esa corona de espinas era para mí también. Pero el Señor, en su inmenso amor y en su inmensa gracia, decidió pagar para que nosotros no sufriéramos el castigo de nuestros pecados. Quienes estaban ahí se burlaban, ¿verdad? No comprendían lo que estaba sucediendo ante
A Elías llama a ver si viene Elías a ayudar. Aún en la actualidad muchos hombres, muchas mujeres tienen su vista cegada por el pecado. El pecado no les permite ver el amor tan grande que se les ofrece y se burlan del amor de Cristo. Lo menosprecian. Aún hacen mofa y chistes de Jesús en nuestra actualidad. El ser humano sigue con su vista entenebrecida, rechazando al Salvador, al que les ofrece una vida nueva. Pero usted y yo, hermano, estoy segura que cada día clamamos para que el Señor tenga misericordia de cada una de esas almas que el día de hoy no quieren saber nada de Dios. Amén. Pedimos al Señor perdón en esta tarde. Yo los quiero invitar a que le pidamos al Señor perdón, porque aún y cuando muchas veces estamos en este lugar, no le damos el valor que se merece al sacrificio de Jesús. Estamos aquí y recibimos sus bendiciones, su amor, sabemos lo maravilloso que Él es, pero pisoteamos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Que estos días no pasen y pase el sentimiento, ¿verdad? Como hemos dicho, me quebranto al meditar en lo que el Señor hizo por mí. Que sea un sentimiento que perdure para que siempre podamos estar preparados y guardarnos para el encuentro con nuestro Dios. Les voy a invitar que se pongan de pie, mis hermanos. Esta ha sido mi participación y voy a dejar de hablar a mi pastor. Clavado en una cruz, murió el amado, el santo Hijo de Dios, por mi pecado. Su rostro se veía ensangrentado, también herido fue de su costado. La masa Vamos a la siguiente palabra. Les invito a que vaya conmigo ahí en Juan capítulo 19, San Juan capítulo 19, verso 28. San Juan capítulo 19, verso 28. ¿Lo tienen, no? Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Amén. Vamos a orar en esta hora. Hermana Isabel, por favor. Bendito Dios y Padre, Señor Jesús, en esta hora gracias le damos, Padre, porque seguimos escuchando su palabra, ese sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario. Así en esta hora pongo en sus manos a nuestro pastor, que va a seguir expresándonos, Padre, y podamos seguir atesorando ese sacrificio. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Puede ocupar su lugar un momento. Hemos estado mirando, ¿verdad?, a través de lo que mis hermanos han expresado, ¿verdad?, cómo el sufrimiento en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo era bastante, ¿verdad? Era un desgaste tan tremendo, mi hermano, en su físico, ¿verdad?, que él llega a esta expresión, ¿verdad? Y cuando yo estaba estudiando sobre esto, ¿verdad?, la ciencia, ¿verdad?, los médicos dicen que había en él, ¿verdad?, una deshidratación tan tremenda, ¿verdad?, que le llevaba a pronunciar estas palabras, ¿verdad? Aquella pérdida de sangre, ¿verdad?, aquel calor, ¿verdad?, aquel sudor, todo eso
hizo un desgaste tan fuerte en el físico de nuestro Señor Jesucristo que le llevó a estar en una deshidratación tan tremenda, ¿verdad? Y él expresa esto: tengo sed. Y no era para menos, ¿verdad? Hemos mirado, ¿verdad? Ahorita que les daba la introducción, cómo le azotaron, ¿verdad? Cómo le dice la palabra que le escupían el rostro, que lo golpeaban, ¿verdad? Y hacían mofa de él, ¿verdad? Pero como mencionan los hermanos, pero él, dice la palabra que él enmudeció y no abrió su boca. Entonces todo este castigo, mi hermano, no era para más, ¿verdad? Mire, cuando usted y yo, hermano, caminamos media cuadra, hermano, y está el sol fuerte, hermano, nos cansamos rápidamente. En más ocasiones no queremos ni salir de la casa, simplemente con mirar cómo está la potencia del sol, no queremos salir, no queremos caminar. Y cuando salimos, caminamos un poquito y nos paramos en la sombrita y descansamos porque ya está el sol muy fuerte. Imagínense nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido azotado, golpeado, aquella corona de espinas sobre su cabeza. Dice aquella corona de espinas, aquellas espinas empezaron a producir infección, ¿verdad? Y calentura y todo eso en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense el sufrimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces usted y yo, mire, nos enterramos una astillita por ahí? Y ahí andamos y nos duele y nos molesta hasta que buscamos la manera de cómo sacarla de ahí porque nos molesta. Imagínense una corona de espinas sobre su cabeza, ¿sí? Que no estaba algo suavecito, no. Dice que cuando la pusieron, hicieron que esas espinas penetraran, hermano, en su frente y empezaron a brotar sangre. Entonces imagínense todo ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él llegó en este momento a expresar: tengo sed. Y era algo muy normal. Pero aparte de todo esto, mi hermano, él expresaba también porque tenía sed de alguien que se compadeciera y que realmente valorizara el sacrificio que él estaba haciendo. Porque mencionaron mis hermanos hace un momento que aún hasta los mismos discípulos le habían abandonado. Y vemos ahí en Mateo capítulo 26, versículo 56, ¿verdad? Cuando el Señor fue entregado, ¿verdad? Dice que cuando se llevaron al Señor Jesucristo preso, ¿qué hicieron los discípulos? Huyeron. Dice, cuando pasó que ya se lo llevaron, ¿verdad? Los discípulos, dice, que lo dejaron solo y huyeron. Y más adelante podemos ver a Pedro. ¿Cómo le seguía Pedro? De lejos, ¿sí? Pedro le seguía de lejos. Pedro le estaba negando. Y mirábamos cómo en las predicaciones, cómo la gente le decía: tú eres de con ellos porque tú hablas como ellos. ¿Y qué empezó a hacer Pedro? Empezó a maldecir. Empezó a maldecir. Pero es que tu vestimenta te delata que tú andabas con ellos. No, yo no andaba con ellos. Y empezó a comportarse de una manera, mi hermano, que no era adecuada. Entonces, todo eso el Señor Jesucristo estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Y Él estaba sediento, mi hermano, aparte de la sed física, estaba sediento espiritualmente de alguien que realmente valorizara y entendiera, comprendiera la magnitud del sacrificio que el Señor estaba haciendo en la cruz del Calvario. Hermano, no era cualquier cosa. No fue cualquier cosa. Ahora nosotros lo recordamos, pero no lo recordamos con tristeza, mi hermano. Sí nos llena de nuestro corazón ahí melancolía por la fe y todo, pero estamos agradecidos y llenos de gozo para con Dios por ese sacrificio de la cruz del Calvario. Pero tristemente muchos, dice mi hermano ahorita y mi hermana, muchos no le dan el sentido o el valor que merece este sacrificio. Mire, yo recuerdo en años anteriores, muchos años atrás, para estas fechas cuando las iglesias estaban a reventar, no cabía la gente dentro de las iglesias para estas fechas, aunque fuese simplemente por la Semana Santa, pero la iglesia estaba a reventar. La gente no cabía en las iglesias porque, hermano, pues pecaban todo el año, pero la Semana Santa estaba en la iglesia. Pero la iglesia estaba llena.
¿Sí? La gente se preocupaba, mi hermano, por estar estos días y escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Pero tristemente todo esto se ha ido acabando. Tristemente ya no se le da el valor merecido al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Tristemente, ¿cuántos de los que tendrían que estar aquí en este momento no están? Pero ¿saben qué están haciendo? Preparándose para el día domingo, irse a buscar huevos de conejo. Qué tremendo, mi hermano. Hemos cambiado el verdadero sentido de lo que es esta celebración. Ya no le damos el valor merecido a ese sacrificio tan hermoso del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Lo hemos mencionado, el castigo que usted y yo merecíamos por nuestro pecado, el Señor lo llevó sobre sus espaldas. El Señor lo llevó sobre sus espaldas. Él estaba sediento de alguien que comprendiera, de alguien que se compadeciera del sufrimiento que le estaba pasando en ese momento. Él tenía sed física, sí. Tenía sed física. Dice, cuando el Señor expresó esto, algunos soldados corrieron y le pusieron una esponja con vinagre para que tomara, pero él no lo hizo. Hermano, el sacrificio del Señor Jesucristo no es cualquier cosa. Tenemos que meditar bien, hermano. Tenemos que darle un valor a este sacrificio. Y como decía mi hermano ahorita, no solamente esta semana, sino siempre, a cada día de nuestra vida, nosotros debemos tener bien presente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No solamente esta semana. Miraba un mensaje mientras estaba yo estudiando para esto, ¿verdad? Y salía ahí un hombre, un sacerdote de la iglesia católica, ¿verdad? Y les decía a los feligreses: esta semana no comen carne, pero todo el año bien que comen prójimo. Y le decía a este hombre: ártese de carne, no le hace, pero deje de hablar de su hermano, de su prójimo. Y esto es una verdad. Muchas ocasiones, hermano, guardamos esta semana y es que esta semana, hermano, nos debemos recordar cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida tenemos que procurar nuestro corazón, nuestra vida, agradar a Dios al máximo. Tenemos que procurar cada día ser mejores hijos de Dios, darle el merecido valor a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No fue cualquier precio el que se pagó, fue la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No fue cualquier cosa. Tenemos, hermano, que mirar cada uno de estos eventos y analizarlos, mi hermano, y darle en nuestro corazón, mi hermano, el sentido que merece cada uno de estos eventos. Y saben que cuando usted y yo comprendamos todo esto, hermano, va a salir de nuestro corazón un gloria a Dios, un aleluya, un agradecimiento genuino para con Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El Señor, mi hermano, padeció todo esto. Como les decía hace un momento, dice la palabra que Él enmudeció y no abrió su boca. Él no dijo nada ni reprochó nada. Él lo hizo todo por amor a cada uno de nosotros. Y en ese tiempo, hermano, el Señor también tiene sed de que usted y yo, como hijos de Dios que nos hacemos llamar, valoricemos lo que Él hizo por nosotros. Valoricemos ese regalo tan hermoso que el Señor vino a traernos a cada uno de nosotros. Que no estemos jugando simplemente la parte en la iglesia, sino que nos metamos a la presencia de Dios, que nos metamos realmente, que nos sumerjamos en los caminos de Dios y busquemos la llenura de nuestro Dios a cada instante de nuestra vida. Eso es lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros. No que simplemente no nos estamos jugando a la iglesita y la parte y un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Esto no vale. Esto no vale. La misma palabra del Señor dice: o que seas frío o que seas caliente. Porque si tú eres tibio, dice que el Señor te va a vomitar de su boca. Entonces, mi hermano, demos el verdadero sentido, el valor que merece el sacrificio de Jesús en la cruz.
Demos de mi hermano al Señor Jesucristo la honra y la gloria que Él merece. Porque solamente Él, nadie más, mi hermano, vino a padecer y a pagar por nosotros, fue el Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién debemos de darle honra y gloria? Al Señor Jesucristo, porque Él es digno de merecer toda honra, toda gloria por los siglos de los siglos. Póngase de pie en esta hora. Vamos a tener una oración. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Aleluya. Gloria a Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 30. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, hermano, dígalo por una mano. San Juan, verso 19. Capítulo 19, verso 30. Amén, hermano. Vamos a orar a Dios. Incline su rostro. Padre, en esta hora, Dios, estamos delante de tu presencia. Dios, te damos gracias, Dios, por ese sacrificio perfecto. Dios, en esta hora, Señor, mi alma te alaba. Dios, te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y podemos decir, Padre, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, Señor. En esta hora, Señor, me ha hablado, Padre, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor, ocupando este lugar, Dios. En esta hora, Señor, mi vida está en tus manos, Dios del cielo, y que seas tú, Señor, hablando mi vida, hablando a tu pueblo, Padre celestial. En esta hora, Señor, pon ese carbón encendido en mis labios, Señor, que sea una palabra edificante, Señor, para nuestras almas, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ese nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? También sigue con su vista. Y la bendita palabra de Dios dice el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tome su lugar, hermano, un momento.
y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. El sacrificio perfecto, hermano. Ahorita decía mi pastor, predicando la quinta palabra, hermano, no estaba en su divinidad porque tuvo sed, estaba en su vida de ser humano. Amén, hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra, hermano. Y en esta tarde es una palabra, hermano, tan pequeña, pero con gran significado. Esa palabra, hermano, es una palabra que se traduce del griego que quería decir tetelestai. Esa palabra, hermano, se deriva, tiene tres significados. Consumado es, todo está cumplido, o todo será cumplido. En la antigüedad, hermano, cuando un siervo, cuando un esclavo, hermano, por su voluntad terminaba un trabajo, iba y se presentaba ante su amo y decía esas palabras del estai: todo se ha cumplido. ¿Por qué, hermano? Porque se le encomendaba un trabajo y cuando terminaba se presentaba ante su amo y decía del estai. Esa palabra, hermano, era del antiguo griego y era, también se usaba, hermano, en los negocios, en el comercio, hermano. Y cuando se acababa el contrato comercial, hermano, se decía tetelestais, la deuda ha sido pagada. Y también, hermano, se usaba que cuando se llevaba al cordero, hermano, de un año para el sacrificio, se llevaba al templo, hermano, tenía que ser pasado por aquellos sumos sacerdotes y checaran, hermano, si el cordero era apto para el sacrificio. El sumo sacerdote declaraba aquella palabra y decía tetelestai. Esa palabra, hermano, el trabajo ha sido terminado. Y aquí el Señor Jesucristo, hermano, está en la cruz del Calvario. Y ya miramos su via crucis, hermano, que Él vino a desempeñar en la cruz del Calvario, hermano. Mirábamos ayer en el Getsemaní, hermano, estaba orando porque estaba en una agonía, hermano, porque sabía el via crucis que le esperaba, que era la cruz del Calvario, que estaba muriendo por toda la humanidad, hermano, no por ciertas personas. El profeta Isaías dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Ahí estaba dando cumplimiento a su palabra. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Usted podrá decir: ¿para qué vino a morir en la cruz del Calvario? Para que tuviéramos esa vida eterna, y esa vida eterna en abundancia, hermano. Entonces el Señor ahí clama a grande voz, hermano, tetelestai: Padre, he cumplido hasta lo último que me has mandado, hasta aquí he cumplido. Hermano, el Señor, hermano, no dejó nada sin cumplir. Él vino a cumplir la ley, los salmos y los profetas, todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dio cumplimiento por terminar. Dice la palabra de Dios que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vino a cumplir, hermano, todo al pie de la letra. Vino a cumplir los sacrificios, hermano, los sacrificios que se hacían en la antigüedad, hermano. Dije ayer, hermano, no quitaban el pecado, nomás lo cubrían. Pero aquí podemos ver, hermano, el sacrificio del Señor Jesucristo cumpliéndose al pie de la letra, a la perfección, hermano. Esa es una palabra muy pequeñita, hermano, tetelestai. Es una de las más pequeñas de las 7 palabras que se han predicado, hermano, pero que encierra grandes verdades, hermano. Vino a cumplir la ceremonia que se hacían de los sacrificios de los animales, porque Hebreo dice, hermano, que los machos, la sangre de los machos cabríos, hermano, no pudieron quitar el pecado, hermano, sino más venían y lo cubrían. Pero el sacrificio de Jesucristo, hermano, sobrepasó cualquier cosa, hermano, que fue el sacrificio perfecto. Gloria a Dios, aleluya. Hay un comentarista que se llama Carlos Spurgeon, y él esta palabra, hermano, la compara con una gota de tinta sobre un océano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque es una palabra pequeñita sobre un océano, sobre algo que encierra gran significado.
que tiene mucho, hermano, que ver en la cruz del Calvario. Esa palabra, hermano, el Señor dijo: consumado es, he cumplido todo, Señor, al pie de la letra. Todo lo había cumplido el Señor, hermano, no había dejado nada sin cumplir. Ayer, en el transcurso de la semana, hermano, estuvimos viendo a qué se iba a enfrentar el Señor. Sabía, hermano, que lo iban a azotar. Sabía que lo iban a escupir, hermano. Y ahorita dice el pastor: esa espina que es enterrada sobre su frente, hermano, toda la sangre que él, hermano, derramó. Por eso esa salvación que usted ahora está gozando, hermano, ese aprecio de sangre, hermano. ¿Y qué cuenta le vas a dar a Dios, hermano, un día que te pierdas, hermano, por no haber recibido la sangre del Cordero, hermano? Vas a tener que pagar las consecuencias si no te arrepientes, hermano, o no haces una reconciliación con Dios, o haces un alto hasta donde estás viviendo, hermano, en tu vana manera de vivir. Ahí está, predicaba mi hermana Ruth de aquellos dos malhechores. Literalmente, hermano, uno se fue al infierno y el otro se fue a la presencia de Dios. Lo importante aquí es, hermano, reconocer tu pecado, reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero mientras no reconozcamos eso, hermano, estamos jugando la parte de que ahorita le sirvo y mañana no, hermano, no. Le sirves a Cristo o no le sirves, hermano, porque un día vas a pagar, hermano, las consecuencias por tu desobediencia. Porque lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hermano, fue por toda la humanidad, no para que estuviera jugando, sino para que gozaran de esa vida eterna, y esa vida eterna en abundancia. Dice el Evangelio de Mateo, hermano, que cuando él está en la cruz del Calvario, exclamó a grande voz y dijo: Padre, he terminado todo. Dice que cuando él expiró, hermano, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Pero ahí dicen los comentaristas, hermano, que allí el Señor estaba mostrando, hermano, que él era el Hijo de Dios. Allí, hermano, el Señor abrió una entrada para que la gente tuviera un acceso directo a la presencia de Dios y que nunca más se necesitara de un sacrificio, hermano, que el hombre pecara y venía y ofreciera ofrendas que nomás limpiaban, nomás cubrían tu pecado. Allí el Señor, hermano, nos dio una entrada a la presencia de Dios. Por su muerte expiatoria, hermano, nos está dando una entrada a la presencia de Dios. Nos ha dado un libre albedrío, hermano, de que escojas si le sirves a Dios o no le sirves. Pero Él murió por ti, murió por mí. Ahí dice mi hermana que hasta por los que van naciendo el Señor le pagó el precio. Y es una gran verdad. Pero ¿qué pasa, hermano? No valorizamos, hermano, el sacrificio. Lo hemos venido diciendo, hermano, ¿de qué nos sirve vivir una Semana Santa, hermano, y después estar corrompidos, hermano? El Señor nos demanda una vida santa, no nomás una semana, sino que toda tu vida, hermano, que la consagres a Dios. Dice su palabra que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas perversidades. El hombre, hermano, venía con un propósito a esa tierra, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero el Señor se corrompió. El hombre necesitaba de un libertador, hermano. Y Dios en su infinita misericordia miró la condición del hombre, dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Y el Señor Jesucristo contestó rápidamente: heme aquí, envíame a mí. El Señor en ningún momento, hermano, titubeó. Él sabía lo que se venía a enfrentar a esta humanidad, hermano, a esta tierra. Sabía que el hombre era perfecto, hermano, porque cuando el hombre le da entrada al diablo, hermano, el hombre actúa despiadadamente. Hemos dicho, hermano, que aquellos hombres que recibieron un milagro de parte de Dios en este día, hermano, estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Y cada uno de ellos, hermano, el Señor había hecho algo en su vida. El Señor los había alimentado, hermano. Ni uno se quedaba sin comer. Muchos, hermanos, seguían la multitud,
a ver qué les daba el Señor. Y aún mirando, hermano, cuando Pedro le corta la oreja al soldado, ni ahí tuvieron misericordia. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, hermano, sino que fue inmolado por cada uno de nosotros. Esa palabra, hermano, Tetelestai, el Señor estaba pagando la deuda de toda la humanidad. Te estaba librando, hermano, de esa condenación. Su palabra dice: mas ahora pues, todos los que estáis en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Tú estás en Cristo, hermano. El Señor te ha librado de la condenación. En otras palabras, te ha librado, hermano, de que vayas a ir a parar al infierno. Ese es el valor del sacrificio que Jesucristo obtuvo, hermano. Esa victoria es un grito de victoria, hermano, no un grito de fracaso, hermano, como mucha gente dice que Jesucristo fracasó en la cruz del Calvario. Dios reprenda a ese hombre miserable, hermano, que Jesucristo, aquel hombre dijo que Jesucristo había sido un derrotado. ¿Usted cree eso? ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo se levantó al tercer día. Si no hubiera resucitado entre los muertos, hermano, vana sería, hermano, nuestra prédica. Por eso estamos predicando, porque Cristo, hermano, ha resucitado, hermano. Cristo venció aún a la muerte, hermano, allí en la cruz del Calvario. Cuando pensó que ya lo había vencido, hermano, Jesucristo dio por terminado todo lo que se había prometido de él. Desde el Génesis hasta la cruz del Calvario, Jesucristo vino a cumplir todo, hermano. Y fue cuando dijo: Tetelestai, Padre, he terminado la tarea que me mandaste. Se presentó ante su Señor como un siervo aprobado. El fin de la ley, hermano, es Cristo. Los hebreos, hermano, la carta a los hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahora sí, hermano, tenemos una entrada libre a la presencia de Dios. Vino a quitar esa pared intermedia que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que nomás el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo. El Señor vino a quitar todo eso, hermano, y te ha dado un libre albedrío de que tú decidas tu camino. El Señor no forza a nadie. El Señor cumplió todo al pie de la letra en la cruz del Calvario, hermano. Y hasta allí el Señor, hermano, mostró su misericordia hacia la humanidad. Todo ha sido terminado. Amén, hermano. En esta tarde esto ha sido mi participación, hermano, y que Dios le bendiga. En la historia de un hombre que camina en medio de una gran multitud que se burla en sus labios.
Gloria al Señor, hermano. Vamos a la última palabra, mi hermano. Lucas, capítulo 23, verso 46. Lucas, capítulo 23, verso 46. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Vamos a orar, hermano. Dice, por favor. Amén. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por todos estos acontecimientos, Señor, que estamos conociendo, Padre, aunque sea año con año, Señor, pero lo sentimos en nuestro corazón. Bendice a tu Hijo, Señor, que va a exponer la última palabra, y que esa palabra, Señor, haga mella en un corazón necesitado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la palabra, y habiendo dicho esto, expiró. Mi hermana Sara ahorita mencionaba, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo siempre se refirió a Dios como su Padre, ¿verdad? En cada ocasión que él tenía la oportunidad o tenía que expresarse, él se expresaba de Dios como su Padre. Y podemos ver, hermano, que Jesús también siempre estuvo en una comunicación íntima con el Padre, con Dios. Siempre estuvo, hermano, en esa comunión con Dios. Se le muestra orando al Padre en algún punto entre el aposento alto y el huerto. Ahí está orando y diciendo: Padre, la hora ha llegado, en Juan 17:1. Después, en el Getsemaní oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Horas más tarde, después de haber sido clavado en la cruz, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando los eventos llegaron a su clímax y recibió sobre sus hombros todo el peso de nuestros pecados, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Mateo 27:46. Aquí en el relato, mi hermano, de Lucas, Jesús lanza su última oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y antes de morir, Jesús acude en oración a su Padre. Podemos ver cada acontecimiento y cada palabra que el Señor decía nos estaba dejando una enseñanza bien profunda y bien grande a cada uno de nosotros. Que si usted ha puesto atención a cada una de las palabras que se han hablado, el Señor nos ha enseñado a que tenemos que perdonar. ¿Sí? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. El Señor nos enseña a ver la necesidad de los demás como de nosotros. Cuando le dice a Juan: hijo, ahí tu madre, y madre, ahí tu hijo. Le estaba encargando a su mamá. En aquel tiempo ya José había muerto, ¿verdad? Le estaba encargando a su mamá. Entonces podemos en cada una de las cosas ver una enseñanza que el Señor nos está dejando a cada uno de nosotros. Y en esta hora podemos ver, mi hermano, que el Señor nos está enseñando que en medio de la angustia más tremenda que usted pueda estar pasando, usted tiene que estar en comunión con Dios. Usted y yo debemos estar en comunión con Dios. No importa cuál sea el desierto que usted esté pasando, no importa la enfermedad, no importa la aflicción, el problema, usted y yo siempre debemos de estar en comunión con Dios. El Señor Jesucristo lo hacía. El Señor Jesucristo le acaba de mostrar que cada oportunidad, y él clamaba al Padre y oraba al Padre. En el Getsemaní estuvo orando al Padre. Y el Señor nos deja esta enseñanza a cada uno de nosotros. Y podemos ver, mi hermano, que el Señor está diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quería decir esto? El Señor le estaba diciendo a Dios: he concluido lo que me mandaste. Espero, Padre, haber cumplido con tus expectativas que tenías de mí. Haber cumplido todo lo que me dijiste al pie de la letra. Yo he terminado. A lo que tú me mandaste a venir a esa tierra, está terminado. Está terminado todo el trabajo. Y en tus manos encomiendo el espíritu, diciéndole: Padre,
ahora es tiempo ya de volver nuevamente a estar a tu lado. Ya el tiempo del Señor en la tierra había terminado, su labor en esta tierra había concluido su labor en esta tierra, y es por eso que esta expresión, antes de morir, y dice que después de que él expresó esto, expiró, murió. Y cada uno de los evangelios, mi hermano, hace mención a todo esto. Marcos solo expresa que el velo del templo se rasgó en dos, y el centurión dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. En Lucas solamente expresa que cuando Jesús murió, el centurión exclamó: verdaderamente este era el hijo de Dios. En Juan simplemente dice: habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero Mateo, hermano, es un poco más específico de los acontecimientos, de lo que pasó cuando el Señor Jesús expiró. Y vamos ahí en Mateo, mi hermano. Dice la palabra del Señor: del 51, ¿sí lo tiene? Mateo, capítulo 27, verso del 51 en delante, ¿lo tiene? Fíjense lo que dice la palabra del Señor que ocurrió. Dice, del 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el espíritu. Quiere decir que murió. Y he aquí, fíjense lo que pasó. El velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos, de arriba abajo. Dice: y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fíjense lo que pasó. La misma creación se estremeció cuando el Señor Jesucristo expiró. Así es, aleluya. La misma creación se dolió cuando el Señor Jesucristo expiró. Y dice que aquel velo del templo, hermano, se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué era esto? Que el Señor nos estaba dando, ser hermano, hablando ahorita, entrada libre a la presencia de Dios. Ahora usted y yo podemos entrar libremente a la presencia de Dios y ofrecer, mi hermano, nuestro sacrificio, nuestra alabanza, nuestra gratitud para con Dios. Ya que en el tiempo de antes, no, solamente los sacerdotes podían entrar a ese lugar y nadie más. Solamente los sacerdotes entraban a ofrecer aquel sacrificio de expiación por los pecados. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo aquello, mi hermano, quedó atrás. Aquellos sacrificios que hacían los sacerdotes quedaron atrás. Y si vamos a llegar a Hebreos, mi hermano, capítulo 10. Verso 12. ¿Lo tienen? Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no hay necesidad, hermanos, de más sacrificio por parte de los sacerdotes, porque el sacrificio perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Aquellos sacrificios que hacían los sacerdotes no quitaban el pecado, simplemente ¿qué hacía? Lo cubría, dice la palabra de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo viene, hermano, y muere en la cruz del Calvario, Él llevó todos nuestros pecados, Él quitó todos nuestros pecados. Es el sacrificio perfecto, dice la palabra de Dios, una sola vez y para siempre. Cuando aquel velo, mi hermano, se rasgó, el Señor estaba dando entrada libre a la presencia de Dios. Ahora usted y yo tenemos la libertad, mi hermano, de llegarnos a este lugar y darle la honra y la gloria a Dios como Él la merece. Pero tristemente en muchas ocasiones no lo hacemos. Aunque tenemos la libertad ya para hacerlo, porque el Señor
nos ha hecho libres de tantas cosas de la ley, mi hermano, de las cosas antiguas, pero mi hermano, tristemente en muchas ocasiones nos guardamos y no le damos a Dios la alabanza, la gloria que le merece. Muchas ocasiones, hermano, hasta para pasar aquí a traer un agradecimiento, la pensamos tanto. No nos podemos despegar de esa silla para traer y dirigir nuestros pasos a este lugar y ofrecerle al Señor una alabanza o leer una lectura de la palabra de Dios. Nos pesa tanto, mi hermano. Por eso le digo, es necesario que miremos todo lo que el Señor Jesús padeció por nosotros y que le demos el valor necesario, mi hermano. Le aseguro que cuando valoricemos realmente el sacrificio del Señor, no nos va a pesar levantarnos de ese lugar. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Porque estamos bien agradecidos por la misericordia de Dios hacia nuestra vida, que vino y quitó el pecado del mundo. Y ahora tenemos entrada libre en la presencia de Dios. Y tenemos que aprovechar ese momento. Tenemos que aprovechar ese momento. Dice la palabra que el velo se rasgó, la tierra tembló. Decía mi hermana Sara también que hubo tinieblas. Hubo oscuridad. La misma creación se estremeció al ver todo lo que estaba pasando. Los sepulcros fueron abiertos, las piedras se partieron a la mitad, hermano. Algo tremendo. El Señor le decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He terminado con la labor que tú me has mandado. Siempre estuvo en comunión con el Padre. No hubo un momento, mi hermano, que Él no estuviera en comunión con el Padre. Él nunca hizo como Él pensaba, como Él quería, sino que Él mismo expresó que Él no venía a hacer lo que Él pensaba, sino que venía a hacer la voluntad del Padre. Él siempre, mi hermano, estuvo presente, que la autoridad suprema era Dios. Amén. Siempre lo tuvo presente, siempre le dio su lugar. Dice mi hermano Julián, muchos dicen: pero es que Él era Dios, pues era Jesús. Pero dice la palabra que Él vino en forma de hombre, en calidad de humano, como usted y como yo. Dice la palabra que era sujeto a las mismas pasiones que usted y yo, a los mismos deseos, a las mismas pruebas, todo igual, pero sin pecado. Él no pecó. Él no se involucró en las cosas del mundo. Él vivió una vida santa hasta el último momento. Todo había concluido ya. Aquello que el Señor venía padeciendo desde niño, porque desde niño empezó a sufrir. Desde que llegó a este mundo empezó a sufrir, empezó a batallar. No simplemente fue a esta edad. Desde el momento de su llegada a este mundo, Él empezó a sufrir. Sus padres empezaron a batallar hasta llegar a este momento. Pero Él sabía, mi hermano, les decía yo hace un momento, Él sabía lo que venía a este mundo, y yo le aseguro que lo hizo con agrado, con amor, sin dudarlo en ningún momento, por amor a cada uno de nosotros. Hermano, el Señor Jesucristo había cumplido cada una de las cosas al pie de la letra. No se saltó nada, le dijo: no, esto no, porque esto está muy peligroso. No, cada una de las cosas, mi hermano, el Señor las hizo y las cumplió por amor a usted y a mí, y para que la palabra del Señor se cumpliera, lo que los profetas habían dicho, lo que se había profetizado sobre el Mesías que vendría. Todo se tenía que cumplir al pie de la letra, y el Señor Jesucristo hizo que cada una de esas cosas se cumplieran al pie de la letra. Entonces, estas palabras que el Señor expresaba: en tus manos encomiendo mi espíritu, era porque Él ya había terminado su labor en esta tierra, y era el momento en que Él tenía que regresar al Padre. Dice la palabra que Él expresó esto y murió, y expiró, ¿verdad? Entonces, los acontecimientos siguientes, ¿verdad? Vamos a ver, mi hermano, qué pasó en este tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en la tumba. Pero esto es en el próximo episodio. ¿Sí?
Tenemos que ir día con día viendo el acontecimiento, ¿verdad? Hasta ahorita, mi hermano, el Señor Jesucristo expiró, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que era el día de fiesta, de la fiesta, ¿verdad? Y aquello, pues, para no dejar los cuerpos ahí, porque se los podían robar o X, lo que fuera. Dice que iban y les quebraban las piernas, ¿sí? Para que no se pudieran mover, si en caso que nomás estuvieran desmayados o algo, iban y les quebraban las piernas. Y dice cuando ellos fueron a aquel lugar, ¿verdad? Y llegaron con el primero y le quebraron sus piernas, ¿no? Y al siguiente, pero cuando llegaron con el Señor Jesucristo, ellos vieron que ya estaban muertos y no le quebraron sus piernas. ¿Saben por qué? Porque esto era cumplimiento de la palabra de Dios. Sí, las cosas no pasaban nada más por pasar, porque no, pues eso no, era cumplimiento de la palabra de Dios, era cumplimiento profético que decía el hermano que no tenía que quebrarse ninguno de sus huesos. Ninguno de sus huesos. Cuando vemos allá, cuando miramos lo de la Pascua, el cordero que era para la Pascua tenía que ser perfecto y tenía que comerlo y no tenía que quebrar ninguno de sus huesos, pero todo eso tiene una explicación, todo eso tiene un sentido. Entonces cuando llegan con el Señor Jesucristo y lo miran que ya está muerto, dije, no hay necesidad de quebrarle sus piernas, y no le quebraron sus piernas. Pero dice que vino un soldado y ¿qué hizo? Enterró una lanza en su costado. ¿Y qué fluyó de ahí? Sangre y agua. Sangre y agua. Hermano, y todo esto, mi hermano, el Señor Jesucristo, digo, lo padeció por nosotros. ¿Sí? Lo padeció por nosotros. Después llega este hombre a pedir el cuerpo del maestro y lo llevan al sepulcro. Todo esto, mi hermano, que estamos mirando, les decía yo hace un momento, antes la gente se reunía para escuchar todo esto, ahora ya no. Ahora la gente no sabe cuál es el sentido verdadero de lo que se celebra en estos días. Usted pregúntele a los niños de afuera que están esperando esta semana y están esperando el domingo para irse a buscar huevos con él, para irse al chamizal. No saben realmente el sentido de lo que es la Pascua, de lo que se celebra en esta semana, los acontecimientos, mi hermano, que pasaron esta semana. Y ahora no se le enseña a los niños, mi hermano, a valorar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Tantas cosas, mi hermano, que estamos mirando hoy en día. Espero que cada uno de nosotros aprendamos a darle el valor merecido al sacrificio de Jesús. Espero que cada uno de nosotros que estamos aquí, hermano, aprendamos y tengamos en nuestro corazón el deseo de cada día que tengamos la oportunidad darle gracias a Jesús por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Cada vez que usted y yo podamos abrir nuestros labios y podamos expresar agradecimiento para con Dios, porque Él se lo merece. Él se merece, mi hermano, que usted y yo le demos la honra y le demos la gloria. Dice la palabra del Señor, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre será dada toda la gloria, porque solamente Él es digno de merecerla. Nosotros nos hacemos a un lado y aquel que merece la honra y la gloria es nuestro Señor Jesucristo. A ver, póngase de pie esta hora. Vamos a tomar la alabanza. Por las llagas de Jesús, poder se hace mi amor.
momento que pasamos en la casa de Dios. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que expusieron. No es fácil, hermano, estar aquí y exponer. Sí, lo que es algo sencillo, ¿verdad? Se batalla, se tiene que estudiar, ¿verdad? Pero lo hacemos para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se dispusieron para exponer cada una de estas palabras. Amén. Y vamos a dar por concluida en esta hora nuestra reunión, nuestro culto. Amén. Y mañana pues no tenemos nada. Amén. Más que el evento de los niños a la 1:30. Pero nada más. El domingo tenemos nuestro culto. ¿A qué hora, hermano? A las 5 de la mañana. ¿Sí? Entonces vamos a venir a esa hora, mi hermano, a seguir, mi hermano, gozándonos en la presencia del Señor. Amén. Vamos a despedirnos en esta hora. Rápido, hermano Francisco, nos despide. Padre, le damos gracias, Señor, porque nos permitió estar en este lugar, en tu casa de oración, Padre, para estar escuchando, Señor, los sucesos tan hermosos, Padre, que sucedieron sobre la vida, Señor, que usted entregó para que la humanidad fuera redimida, Padre, de todo pecado, Padre. Gracias, Padre, porque conocemos por su viva palabra que usted lo hizo con alegría, Padre, y de propia voluntad, Padre. Eso es lo que nos ayuda, nos bendice, y es lo que nos hace comprender, Padre, que usted merece toda la honra y la gloria de nuestra parte. Por eso en esta hora estamos agradecidos, porque nos permitió estar delante de su presencia en este día, Padre, para escuchar cada suceso, Padre. Se nos despedimos en esta hora de este lugar, más nunca en su presencia. Le pido que lleve con bien a mi hermano que va lejos, así como el que va cerca. Entonces lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puede, mis hermanos? Dios nos bendiga, estamos despedidos. En una nube blanca, es momento volver para llevarnos a su gran mansión. Yo le estoy esperando por su promesa fiel. No dudo nunca, que Él volverá por mí. Mi deseo es llegar a reinar con Él. Yo no quiero pensar que me quedaré. Mi deseo es llegar a reinar con Él. Yo no quiero pensar que me quedaré. Es tan fácil llegar a ese hermoso lugar. Hay que pagar el precio para ir allá. Lo que tienes que hacer es entregar